Tenía una escalera en dos sentidos que mezclaba mampostería y madera. Subía por encima de la chimenea y servía para llegar al estudio privado de mi padre y a un mezanín, que se usaba como espacio extra de trabajo y donde solían construir maquetas. La ventana ubicada en el costado oriental del estudio era bastante alta. Ni siquiera cuando crecí logré mirar hacia afuera. Había otra ventana en la esquina suroriental que miraba hacia el camino que conducía al jardín. También había una lámpara en el techo que iluminaba las mesas de dibujo, los muebles y los sofás de la oficina. Desde la oficina se podía acceder a la terraza del segundo piso, que también tenía acceso desde la vivienda. Entrar a mi casa cuando yo la habitaba era todo un ritual. Había varios accesos, 4 en total. El carácter de cada entrada dependía de su ubicación. Por ejemplo, la de la cocina era más íntima que la de la oficina. La entrada principal se encontraba en la fachada norte, que daba hacia la calle. El antejardín estaba dividido en dos, una parte cerrada por un muro y una parte abierta. Esta distinción marcaba los usos de la casa, rodeando con el muro la parte privada y haciendo en este un pequeño acceso que permitía ingresar inmediatamente al jardín privado y a lo que mis padres llamaban la zona de servicios. Por otro lado, en el fragmento de menor dimensión que se encontraba abierto hacia la calle, estaba localizada la entrada principal, además de la puerta del garaje y una ventana que tenía una batiente al costado derecho y miraba desde un espacio intermedio, por donde podíamos ver lo que sucedía en el exterior. El acceso por el garaje estaba en el extremo occidental de la fachada, mientras que la puerta de acceso peatonal, es decir, la principal, estaba recostada sobre el muro que dividía el antejardín y la precedían 5 escalones de piedra. Recuerdo cuando visité la casa terminada por primera vez. Sentí mucha curiosidad de la puerta que tenía una franja de vidrio en la parte superior. Cuando le pregunté a mi papá, me dijo que esa franja se llamaba montante, que estaba hecha en vidrio laminado y que decidió diseñarla así para poder iluminar el vestíbulo de entrada. También recuerdo levantar la cabeza y ver las láminas de madera que contrastaban con el ladrillo blanco y austero de la envolvente y que generaban un pequeño voladizo sobre la entrada, haciendo que el acto de entrar fuera un gran evento que lograba emocionar a quien ingresara a mi casa. Mis padres suavizaron la sobriedad de la fachada con la presencia de enredaderas y de unos escalones de piedra que remataban en la entrada a un pequeño vestíbulo, por medio del cual se accedía a los distintos espacios de la casa. También se podía rodear el garaje y la oficina y llegar por un camino al jardín trasero, que fue diseñado por mi mamá con árboles que daban frutos como cereza y manzana. Aprovechaba la pendiente para generar un recorrido interesante que iba ascendiendo. Esto también se logró en gran medida gracias al muro de contención en piedra que se construye en el jardín. Cuando entraba a la casa y me paraba en el vestíbulo tenía varias opciones. La primera era ir hacia la derecha, donde luego de pasar por la recepción, que era el espacio donde estaba la ventana, podía entrar a la oficina a visitar a mi papá. La segunda era ir hacia la izquierda y subir por la escalera que me llevaba al segundo piso, donde estaba mi habitación y las de mi hermano y mis padres. Había una tercera opción, que era seguir caminando en línea recta hasta encontrarme con un muro de ladrillo blanco que tenía un espejo con una pequeña repisa debajo. Me costó un poco acostumbrarme a las sorpresas de la casa, pues ésta no revelaba sus espacios de manera inmediata, sino que yo los encontraba a medida que iba avanzando. Este muro, por ejemplo, ocultaba la sala comedor y no daba ninguna pista de lo que se encontraba detrás. Si seguía caminando hacia la izquierda, me encontraba con la zona de servicios. Si por el contrario decidía ir a la sala, me encontraba con el espacio que articulaba el estudio, la vivienda y el jardín. La sala, que era totalmente blanca con detalles de carpintería en madera, estaba llena de muebles diseñados por mi papá y separada del comedor por medio de una biblioteca. Había un gran piano que mi mamá solía tocar para nosotros. Todo el espacio tenía grandes ventanales que me permitían ver el jardín, el cual a su vez tenía vista al mar, antes de que se construyeran los edificios que hoy en día están alrededor del museo en el que convirtieron mi casa. Desde la sala también había un acceso al estudio por medio de unas pequeñas escaleras, con las que al principio me tropezaba, pero que servían para distinguir y conectar los espacios, pues la oficina estaba elevada 0.50 con respecto a la zona de vivienda.
El comedor tenía una mesa larga de madera con sillas italianas que habían comprado mis papás en un viaje y las sillas de los extremos estaban diseñadas por mi mamá. Desde allí se podía acceder a una pequeña terraza de la cual todos en mi familia disfrutábamos, pues ahí nos gustaba salir a comer en verano con la vista del jardín por las mañanas. Además, estaba ubicada al otro lado de la oficina. La cocina, ubicada en la fachada que daba hacia el norte, era amplia y el mesón donde se cocinaba miraba hacia donde estaba el muro que separaba la vivienda de la calle. Desde el comedor también se podía acceder a las habitaciones de servicio, que estaban en la parte más occidental de la casa, en el primer piso. La escalera de la vivienda, como ya les mencioné, llevaba hacia el segundo piso. Cuando se llegaba al final de la escalera, se encontraba una pequeña sala de estar en la cual mi familia y yo pasábamos el rato. Esta sala también era un hall que llevaba hacia las habitaciones y hacia la terraza cubierta que conectaba el segundo piso de la vivienda con el segundo piso del estudio. Había 4 habitaciones, una principal que estaba en la esquina noroccidental y 3 secundarias. En 2 de ellas dormíamos mi hermano y yo y la restante era el cuarto de invitados. El mobiliario en todas las habitaciones era sencillo. Camas, mesas, repisas y algunos muebles más que dependían del ocupante. Todos, por supuesto, estaban hechos en madera. Es importante recalcar que en esta casa se manifestaron los 4 elementos de la arquitectura de mi papá. Lo clásico, visto en su tipología de villa suburbana, lo vernáculo, ya que él mismo lo comparaba con una granja finlandesa, lo moderno, que se puede observar en la composición de las puertas, ventanas y cubiertas, y la naturaleza, que era uno con la casa. 2 de los amigos más preciados de mis padres eran Mayre y Harry Gulliksen, con quienes fundaron Artek, la famosa empresa de muebles finlandesa, y los que encargaron la construcción de la que para muchos sería la obra cumbre de mi papá, la Villa Mairea, pues fue allí donde pudo dar rienda suelta a sus ideas sin pensar en limitaciones financieras. Localizada en Nurmaku, al oeste de Finlandia, esta lujosa casa hereda varias ideas de la casa estudio Alvar Aalto, comenzando por su tipología de villa, su planta en forma de L, la distribución de sus espacios, sociales abajo y privados arriba. También se sigue con la idea de los listones de madera, que nace en la casa de mi familia y aquí se desarrolla. La piedra y la madera muestran el arraigo de mi padre hacia lo vernáculo, pues son elementos típicos de la construcción finlandesa. Mi familia vivió en la casa estudio hasta 1949, año de la muerte de mi mamá. Mi papá la siguió ocupando muchos años después con su segunda esposa, Elisa. Hoy en día, la casa estudio Alvar Aalto es un museo que pertenece a la Fundación Alvar Aalto y es visitada por personas de todas partes del mundo, que van allí a conocer el legado que dejó uno de los más grandes arquitectos del siglo XX.